Las cámaras de Capital 21 sobrevolaron durante uno de los procesos de vigilancia que aplican todos los días las autoridades federales en uno de los ductos más afectados por el huachicoleo en el país. Vamos a conocerlo. Nos encontramos en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Marina Armada de México. Desde aquí todos los días salen los helicópteros para patrullar y vigilar el poliducto Pemex Tuxpan-Azcapotzalco. El día de hoy nosotros los vamos a acompañar en el recorrido a bordo de este helicóptero Mi-17. Estrategia, conocimiento e inteligencia son elementos que los pilotos y personal en tierra de la Secretaría de Marina ponen en práctica en el resguardo de los ductos del país las 24 horas del día, que atraviesan campos, zonas industriales y áreas urbanas. Nos encontramos sobrevolando el área del poliducto Pemex Tuxpan-Azcapotzalco a unos 19,000 pies de altura, distancia suficiente desde la cual los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México pueden detectar alguna actividad inusual. Para que en tierra se ubique un acto sospechoso, como movimiento de pipas, gente ordeñando los ductos, se trabaja en coordinación con diversas instancias. Nosotros damos las coordenadas o la ubicación de donde se esté realizando alguna actividad y personal en tierra, tanto de Pemex, Sedena, Marina y otras instituciones con las cuales trabajamos en coordinación, actúan para evitar este tipo de actividades. De diciembre de 2018 al 6 de febrero de 2019, la Armada de México detectó y aseguró 112 tomas clandestinas, 114 vehículos que participaron en el robo de combustible y más de 600,000 litros de hidrocarburo. En las imágenes Andrés Brito, Saray Mariscal, 21 Noticias.